Dios les bendiga. Amén. Aquí estamos un sábado más. El pastor nos ha fichado para todos los sábados. Amén, amén. La verdad que nos sentimos dichosos. Y eso que ha dicho que tengo miedo a su papá. Su papá me tiene miedo a mí. Pero lo que pasa es que hacerle bien y que él también nos haga bien a nosotros. Amén. Pues la verdad, el que ha conocido a José Luis, el que lo ha conocido, lo ve ahora y dice, no es el mismo. Amén. Eso podemos dar testimonio tanto yo como el José. Amén. Incluso también Amén. el pastor puede dar testimonio de que lo que es imposible para los hombres es posible. Amén. Yo me siento contento como siempre que me llaman a predicar, pues me siento contento. Aunque mi estado de ánimo hoy no sea el mejor por circunstancias que no tienen que ver con ustedes, pero saben, nos debemos a lo que Dios ha depositado en nuestro corazón y a lo que Dios nos ha llamado. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, se puso delante de la zarza y le dijo, tú serás el libertador de mi pueblo. Y Moisés contestó y dijo, ¿yo? Y le dijo el Señor otra vez, sí, tú serás el libertador de mi pueblo. Y Moisés volvió a replicar y puso su deficiencia. Dijo, yo que soy tartamudo, que no sé hablar. Y le dijo, sí, tú serás el libertador de mi pueblo. Hay a veces que Dios llama a un tartamudo como yo para hacerle bien a todos ustedes. Y no mira mi deficiencia. Moisés se ve cuando se enfrenta a la zarza o se ve con la zarza como un tartamudo. Pero en el libro de los Hebreos le ve como un príncipe de Dios, como una persona de palabra fácil. Quiera Dios que hoy me utilice en mi torpeza, aparte mis sentimientos que no tienen que ver nada con este culto, y que Él mande su revelación sobre todos nosotros. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Puedes levantar tu mano y gritar aleluya. ¡Aleluya! Pues bueno, ya saben nuestra forma de predicar. No venimos con la intención, aunque no estoy de acuerdo con esta expresión, nunca he estado de acuerdo con aquellos que se suben a un púlpito y dicen, no vengo a enseñarles nada nuevo. Yo posiblemente no les pueda enseñar nada, pero la palabra se renueva a sí misma diariamente. Amén. Podemos escuchar el mismo mensaje a diferentes predicadores, predicando del mismo verso, y de cada uno sacamos aplicaciones diferentes. Por lo tanto, la palabra, como dice, es inspirada y es para enseñar, para redarguir, para exhortar, y sobre todas las cosas para llevarnos hacia la santidad. Amén. De Jesucristo el Señor. Amén. Pues ya saben, yo tengo una forma de predicar, como casi todos los siervos, pero yo quiero hoy enfocar un mensaje diferente. El otro día estábamos en una iglesia, no voy a decir en cuál, y había un hermano que predicaba, un hermano con mucho nombre, y predicaba un mensaje que creo que es para parvulitos, con mucho respeto lo digo, para parvulitos, porque después de 30 o 40 años que llevamos en el Evangelio, yo tengo 37, he nacido en el Evangelio, después de 37 años de cristiano, entre comillas, 37 años de cristiano, no necesito que me digan que comprar cosas robadas es malo. No necesito ese tipo de mensajes, sino que necesitamos mensajes de crecimiento, de madurez, para llegar a la. Y yo no vengo a decirles que comprar cosas robadas está mal, porque desde principios, no siendo cristianos como gitanos, hay familias que siempre se nos ha inculcado eso, que hacer esas cosas es malo y puede traer consecuencias que no son buenas para la casa. Amén. Pero aparte de eso, yo quiero predicarles acerca de un personaje bíblico llamado Gedeón. Gedeón es un personaje bíblico que imperó en el tiempo de los jueces, al ver que Israel pedía reyes como las demás naciones. Llega un momento donde Dios levanta a los jueces y entre ellos levanta a Gedeón. Es un personaje bastante peculiar. Y de él vamos a intentar sacar, de su personalidad, de la palabra, vamos a intentar sacar conceptos para aplicarlos a nuestra vida cristiana. Amén. El título del mensaje es La fe de un vencedor. Amén. Si algo necesitamos hoy más que nunca es tener fe. Aleluya. No face. Fe. Hay muchos que tenemos face, que es Facebook, todas esas cosas que hay en internet. Pero mejor que el Facebook es la fe. Amén. La fe es lo que nos empuja a seguir creyendo a Dios. La fe es lo que nos lleva a seguir confiando plenamente en el Señor.
Aleluya. Y aunque todo lo veamos triste y oscuro y vacío y no veamos ni incluso la voz ni la luz de Dios por ningún sitio, tenemos que seguir creyéndole a Él. Amén. Yo voy a decir una frase y usted hace lo que quiera, ¿vale? Dios nunca miente. Amén. Dios nunca miente. Dios nunca miente. Apláudele por ello al Señor. Quiero que vengan conmigo a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. El escritor del libro de los Hebreos supuestamente no se conoce, pero yo creo firmemente que fue Pablo. A los que nos gusta estudiar e indagar, yo pienso firmemente que ha sido Pablo el escritor del libro de los Hebreos. Hace una pregunta en el verso 32 del capítulo 11 y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hace una pregunta y dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. De todos los personajes que hay, vamos a rescatar a Gedeón y vamos a estar hablando de él, ¿vale? Pero Gedeón es un personaje bastante peculiar, porque pocos le incluirían en una lista de ilustres para hacer resaltar su persona. Solo se conoce un episodio de su vida, y en el episodio de su vida descubrimos muchos defectos. Eso me llena de gozo, el descubrir los defectos de Gedeón. Pues si Gedeón está puesto en la Biblia lleno de defectos, yo no tengo que sorprenderme si mi nombre está escrito en el libro de la vida lleno de pecados. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado, y aquel que viene arrepentido delante de su presencia no figura en los libros de historia, sino que arrepentido figura en el libro de la vida. ¿Saben? Gedeón es un hombre que no es perfecto. Me llena de gozo y de satisfacción, como diría nuestro rey Juan Carlos. Me llena de orgullo y satisfacción saber que Gedeón no es perfecto. Porque, ¿saben? Dios no busca hombres ni mujeres perfectas. Dios busca hombres y mujeres para llevarlas a una. Amén. Amén. Usted sí que quiere quedarse con estos detalles que estamos hablando al principio, aunque el mensaje lo vamos a extender un poquito, pero yo quiero que usted se vaya quedando con estos detalles del principio para que luego se dé cuenta de que Dios no ha pensado en usted ni se ha fijado en usted por sus virtudes, sino todo lo contrario, porque estaba necesitado de él. Gedeón es un hombre que en la realidad que nos enseña la Biblia, tanto él como los profetas, como los sacerdotes, e incluso como David, como Salomón, como todos los personajes ilustres que resalta la Biblia, incluso los patriarcas, son hombres llenos de defectos, llenos de costumbrismo, llenos de razones que les impiden incluso a veces ver la mano de Dios. Pero en este verso nos revela la palabra que Gedeón, al igual que David, Jefté, Barak, los profetas, así también como Samuel, son hombres que necesitaban la mano poderosa de Dios para ejercer la voluntad de Dios en medio de la tierra. ¿Saben? Muchas veces hablamos y predicamos, así lo voy a decir, abuelo de pájaro, hablamos acerca de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Saben? Hay una definición para todo ello. Unos dicen que la unción es el Espíritu Santo, otros dicen que la unción es el derramamiento de su presencia, otros dicen, no, miren, escúchenme, la unción simplemente es la capacitación de Dios sobrenatural para que el hombre ejerza la voluntad de Dios en la tierra. No hay otra manera, no hay otra forma. Por nuestras posibilidades, dominios y talentos no podremos ejercer la voluntad de Dios. Pero cuando la unción se derrama sobre nosotros, cuando la unción está dentro de nosotros, es la capacitación del hombre o la capacitación espiritual para el hombre ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Yo quiero hoy que la unción se derrame en este lugar. Gedeón nos ofrece un mensaje de fe. Gedeón es un personaje bastante peculiar, pero quiero que vengan conmigo. Hemos leído Hebreos capítulo 11, verso 32, pero quiero que vengan conmigo también a Jueces capítulo 6, verso 13. Es donde aparece Gedeón. Gedeón aparece en un momento de donde su pueblo está siendo sitiado, está siendo cautivo. Todo lo que los campos que siembran se los quitan, todos los ganados que tienen se los quitan, se los roban. Viven en una circunstancia tan adversa, en un momento tan difícil, que dice la Biblia que Gedeón aparece en el lagar, donde se tiene que pisar
usar la uva o la aceituna, se tiene que estar haciendo el aceite o el vino, Él está limpiando el trigo. Pero dice la Biblia que aparece el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le llama y le dice, digo el pueblo está viviendo en cautividad, por eso de ahí Dios ha levantado a los jueces, Dios está dando la victoria por medio de los jueces, está peleando contra los amalecitas, contra los filisteos, contra un montón de diferentes naciones que los tienen cautivos, pero Gedeón está escondido en un lugar donde no tiene que estar limpiando el trigo, pero está limpiando el trigo en el lagar para que los enemigos no se lo roben. ¿Saben algo? Habrá propósitos de Dios que nos tengan en lugares que nosotros no tenemos, pero si escuchamos la voz de Dios, es necesario que permanezcamos en el lugar que Dios nos ha mandado. Qué bueno. Estaba Gedeón en el lagar, no tenía que por qué estar allí. El trigo se limpiaba en el campo, donde se echaba el trigo al aire con la paja. El viento se llevaba la paja y el trigo caía al suelo, pero él lo limpiaba en el lagar para que no se lo quitaran. ¿Saben? Hay un lugar donde no nos pueden quitar. La presencia de Dios. No hay otro lugar. Hay cosas que por motivos personales no se cuentan, pero saben, hay un lugar de refrigerio, un lugar donde uno puede estar escondido, protegido y sobre todas las cosas sin que nadie le quite nada. La presencia de Dios. Amén. Gedeón está limpiando, y cuando Gedeón está limpiando se le aparece el ángel y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. No le está dando una palabra profética futura, le está dando una palabra profética presente. Varón esforzado y valiente. Qué bueno. Saben, muchas veces pensamos, ay, si viniera un profeta y me hablara, que Dios bendiga a los profetas. Pero es más necesario que Dios nos hable en nuestro presente para saber qué vamos a tener ¡Qué en nuestro bueno! futuro, que no saber lo que nos espera en nuestro futuro sin saber lo que tenemos en nuestro presente. Qué bonito me ha quedado eso. Hay gente, hablaba José Luis acerca del pasado. Hay gente que estropea su presente por un pasado que no tiene futuro. Qué bueno. Aleluya, qué bueno. Hay gente que estropea su presente por un pasado que no tiene futuro. Es que, ¿cómo va a contar Dios conmigo si yo antes era un... Claro, Dios cuenta contigo si tú vienes arrepentido a sus pies. Amén. Tomando perdón, Él te limpia con su sangre y Él te recibe con los brazos abiertos. Todavía no he visto a nadie que haya ido a Dios y Dios le haya vuelto la espalda. Fíjense, no hago apología de pecado. El que peca y vive una vida de pecado se va al infierno de cabeza. No hay remisión ninguna. Pero tengo que decirte desde aquí, me ama tanto el Señor, me ama tanto me ama Dios, que sabe que cuando salga por esas puertas voy a pecar y Él me sigue amando. Amén. Pero hay una diferencia entre lo que yo digo y los que viven afuera. Los que viven afuera se gozan en su pecado. Pero yo sí peco, yo sí digo, yo sí hago, yo sí hago. Me arrepiento y humillado vengo quebrantado delante de Dios pidiendo perdón. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, dice la Biblia, envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, no pienses en tu pasado, sino que vive en tu presente y espera el futuro que Dios te ha preparado. Ha llegado Gedeón, ya ha escuchado la voz del ángel y le ha dicho, varón esforzado y valiente. Y enseguida Gedeón, ¡pum!, se ha puesto en pie y ha dicho, yo, varón esforzado y valiente. Pues si Dios está con nosotros, la respuesta a la palabra profética del ángel ha sido, si Dios está con nosotros, ¿por qué permite que estemos en afrenta? Y ahora entramos en el mensaje bien. Qué bueno. Gedeón es un hombre que conoce mucho del pasado de su pueblo. Conoce de las victorias, conoce de las circunstancias vividas por su pueblo. Hay historias que se cuentan de generación tras generación. Hay historias que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, hacia de todas las generaciones. Hay momentos y circunstancias en nuestras familias que no solamente las saben nuestros abuelos, sino que las saben los padres de nuestros abuelos, nuestros
y después los hijos de nuestros hijos. Hay historias, hay cosas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, que se cuentan de generación tras generación. Así en esas circunstancias estaba Gedeón. Gedeón vivía en un tiempo donde lideraban los jueces, y él como juez de Israel conocía toda la historia pasada de Israel. Él conocía cómo se había abierto el Mar Rojo, él conocía cómo se habían caído las murallas de Jericó, él conocía cómo Israel conquistaba, él conocía todas las circunstancias de Israel, él conocía cómo los profetas venían y declaraban la palabra, él conocía cómo los sacerdotes que hacían el sacrificio, él conocía cómo Moisés hizo el tabernáculo para que habitara la presencia, él sabía cómo la nube les acompañaba y la columna de fuego, lo conocía porque era una historia que pasaba de generación a generación. Y en medio del llamamiento de Gedeón, varón esforzado y valiente, le replica al ángel y le dice: si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que hicieron nuestros padres? Gedeón comienza a hablar del pasado y no comienza a actuar en el presente. Dios lo está llamando a una victoria poderosa, Dios lo está llamando a un tiempo diferente, pero hay nada más que hace recordar el pasado. Tengo que decirte desde aquí que si Dios te preparó y te llamó para tiempo de gloria, no te la dejes por el pasado, sino que viva el presente en el nombre de Jesús. Bueno. Cuando Gedeón se ha puesto delante del ángel, le he dicho: ¿dónde está Dios si permiten todas estas cosas? Yo me imagino que Gedeón tendría una conversación con el ángel diciéndole: si sacó con brazo fuerte a Israel de Egipto, si cuando fueron a conquistar Jericó le dio una estrategia para que las murallas cayeran y no muriera ni un solo israelita y conquistaran la tierra, si cuando fueron a entrar a la tierra prometida y estaban los hijos de Anani, los gigantes, Dios les dio la fuerza, pero si aún Caleb, después de 40 años estar en la tierra, no había poseído lo que Moisés le había prometido, y con 80 años le dice que sigue teniendo la misma fuerza que cuando tenía 40 y que quiere poseer lo que Moisés le prometió. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están todas esas cosas si ahora vivimos en oprobio, vivimos en cautiverio? Tenemos que escondernos para limpiar el trigo, tenemos que estar en nuestras casas encerrados y defender nuestras cosas a capa y a espada. Si Dios está con nosotros, ¿por qué permite esta circunstancia? ¿Saben? Gedeón se lamentaba más del pasado que no había conocido que del presente que tenía que vivir. Qué bueno. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nos lamentamos del pasado que vivieron otros, por qué no haber estado nosotros en ese tiempo, si ahora en tiempo de crisis lo estamos pasando mal. Pero es que Dios no ha decidido que vivas el tiempo pasado, Dios te ha dicho que vivas el tiempo presente para ser diferente. Dios está tratando de formar un ejército. ¿Cómo digo yo esto? Para que nadie se enfade. Dios está cansado de gente vieja. No lo digo a las personas mayores, no. Personas con conceptos viejos, antiguos, que no sirven. Dios está preparando un ejército, una generación, y no digo que tengan que ser jóvenes, porque la unción no está discutida con edades, las responsabilidades no están discutidas con edades, el llamamiento no está discutido con edades. Ya puedes tener 14, ya puedes tener 40, que puedes tener 60. Si estás en los planes de Dios, Dios contará contigo. Lo cuento como testimonio. En Pan Bendito tenemos niños de 13 y 14 años que podríamos levantarlos de candidatos. Por su capacidad, por su manera de estudiar, por su manera de compartir. Niños de 12 y 13 años que podríamos levantarlos de candidatos. Y yo con 37 podía quedarme sentado como una ovejita. Pero hay cosas que tenemos que entender. Que no tenemos que limitar el poder de Dios a nuestros conceptos y nuestras maneras de dejar el poder de Dios se glorifique. Gedeón está en un momento crítico hablando con el ángel. Lo vivido o lo conocido que habían vivido
le trae el recuerdo del presente y el presente no le gusta. ¿A cuánto no nos gusta nuestro presente a veces? A veces vemos que cuando el éxito va a ser la corona de nuestro desarrollo, de nuestra actividad, todos colaboramos y arrimamos el hombro. Cuando vemos que el triunfo va a coronar nuestro éxito, cuando parece ser que todos nos aplauden, cuando parece ser que todo nos va bien, cuando parece ser que tenemos el favor del pastor, el favor de los hermanos y todo parece ser alegría y contentamiento, así es fácil decir varón esforzado y valiente, pero llega el momento crítico de la vida cristiana, donde cuando unos con muy poco prosperan y nosotros nos quedamos rezagados, cuando unos ríen y tú lloras, cuando todos alcanzan bendición y tú estás con las manos vacías, parece ser que en ese momento declive tu fe se cae por los suelos y dice: los carros no son para mí, Dios no se ha fijado en mí, se olvidó de mí, se cumple en mí el texto de muchos los llamados y pocos los elegidos, pero tengo que decirte aquí, desde este púlpito y con el corazón abierto, si hoy estás aquí es porque Dios te creer a Dios por encima de las circunstancias muy difícil. Bendito eres. Qué bueno. Oh, Padre, aleluya. Miren, Él lo sabe bien. Es mi hermano de leche. Somos hermanos de leche. Él lo sabe bien lo que yo estoy pasando. Él lo sabe mejor que nadie. No lo sabe mi familia, ni mis primos que están aquí. Él lo sabe bien. Pero saben, es muy difícil seguir a Dios cuando las cosas te van mal. Aleluya. Es muy difícil. Bueno. Y estoy harto, lo digo con mucho respeto, para que nadie se ofenda, me salgo del púlpito. Estoy harto de gente que predica lo que no vive. Estoy harto de gente que me habla y me dice: tranquilo, que Dios aprieta pero no ahoga. Pero a ellos no les falta para comer. Estoy harto de gente que dice: tranquilo, que Dios te ayuda, y ellos tienen un Mercedes. Estoy harto de gente que te dice: tranquilo hijo, que lo vamos a dejar en las manos de Dios, pero tú te tiras 6 meses en el hospital con un familiar enfermo y nadie viene a visitarte. Estoy harto de gente que habla del evangelio que no vive, pero quiero vivir el evangelio porque amo a Gedeón no está viviendo su mejor momento. Yo tampoco estoy viviendo mi mejor momento. Qué bueno. Yo me apunté en una ocasión una palabra. No sé si la tengo aquí. Esperanza. Créanselo. Les doy mi palabra de honor. La palabra esperanza en griego es dikomai. ¿Y saben lo que significa? Estar dispuesto a recibir todo lo que Dios ha prometido. Lo digo porque el otro día estaba con él, estábamos cogiendo unas cosas en una casa donde él vivía, y íbamos en su coche y me llamó un hermano que llevo sin verme con él, pues le voy a decir, pues desde este verano me lo vi en el parque de ahí de los Chorros, nos saludemos, ¿qué tal? Dios te bendiga, bien, 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 hasta estas horas, por lo menos 5 o 6 meses sin verle. Es un hombre de Dios, lo conozco, pero yo no he hablado con él, yo no le he contado nada de mis circunstancias, ni lo que estoy viviendo, que oro y Dios no me escucha, que lloro y Dios no siento a Dios por ningún sitio, que hay días que me tengo que quedar en casa porque no tengo para gasolina para bajar al culto, cosas naturales de ahora, ¿no? Y estaba con él y me llamo por teléfono y le digo: ¿quién eres? No sabía quién era, el número no lo tengo memorizado.
atemorizado y me llama y me dice: Dios te bendiga. Me lo quedo mirando a lejos y digo: ¿quién será este loco? Y digo: ¿quién eres? Dios te bendiga. Con una paz, con una santidad que salía por el teléfono. Y me dice: hijo, no me conoces, pero así. Y yo: pues no, pero ¿quién eres? Venga ya, ¿quién eres? Estaba orando y Dios me ha dicho que te llamara. Y hago: válgame Dios. Digo: ¿quién será este loquico? Y él, sin decirme quién era, le digo: pero dime ya quién eres, hombre, por favor. Dice: ayer en el culto había tanta gloria. No me ha dicho quién es. Ayer en el culto había tanta gloria que tuve que dejar la guitarra y ponerme de rodillas. Y cuando me pongo de rodillas me dice el Espíritu Santo: ora por mi siervo Israel y su mujer la Susana. Ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos. Dice, y yo empecé a interceder y Dios me habla y me dice: búscalo, llámalo, como tengas que hacer para darle la palabra que yo te voy a dar. Yo escucho eso y me pongo de pie y digo: déjame, que yo no le digo nada. Cojo la guitarra y empiezo a cantar. Pero cuando estoy orando en la casa ahora, me he puesto de rodillas un ratito al Señor a orar y me ha dicho el Señor que te llame para decirte que Dios está contigo a pesar de tus circunstancias. Que eres de Dios y que si en algún momento has tenido intención de hacer algo que a Dios no le glorifica, escuchen, eso se lo voy a aclarar para que no haya malinterpretaciones. Hay momentos en la vida cristiana, perdónenme solamente 2 segundos, hay momentos en la vida cristiana que en los momentos que uno pasa por los peores momentos, lo primero que piensa y dice es: voy a renunciar al Señor. Mi intención era esa, no les engaño. Mi intención era renunciar a mi ministerio, ser un creyente, seguir creyendo a Dios, pero hacer mis cosas y ocuparme de mi casa y tener lo que yo necesito. Y me dijo: no te se ocurra hacer lo que estás pensando hacer, porque tú eres de Dios. Y Dios te va a bendecir de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Saben? Se lo conté al José y me dijo: José, ¿no ves? Y estuvimos entablando una conversación. Y en esa conversación decíamos: es que es muy fácil conocer la situación de una persona y hablarle, pero no es Dios quien le habla, es tu propio sentimiento. Y no es tu propio sentimiento el que tiene que hablar, sino la revelación de Dios a la persona. Ahora cualquiera de ustedes, después de haberle contado esto, me da una profecía, se la recibo, pero no creo que sea de Dios. Sí, Señor. Así es. Porque hablan por sentimiento, y un sentimiento puede hacer bien. Pero cuando es una revelación, la revelación arregla todo. Amén. Muy bueno. Es muy fácil profetizar bajo el sentimiento. Pero que estés orando y que Dios te revele la situación de una familia, de una casa, de una persona, y que la llames por teléfono, la visites o te la encuentres en cualquier sitio y le des la palabra, eso es una revelación de Dios. ¡Amén! Es muy fácil hablar desde el sentimiento. Muy bueno. Y Gedeón, que no me he ido del tema, hablaba desde el sentimiento. Amén. El sentimiento pasado le llevaba a ver el fracaso presente. Pero es que Dios le estaba llamando para darle una victoria como nunca antes Israel había tenido. Pero en esos momentos difíciles, donde pasamos, donde estamos andando, que parece ser que nos hundimos y no es agua en lo que nos hundimos, sino en tierras movedizas donde no tenemos escapatoria, ahí es cuando nuestra fe tiene que alzarse y tener la fe de un vencedor. En los momentos difíciles, saber a lo que hemos sido llamados y a quién servimos, porque Él nos rescata con brazo fuerte. Amén. Hay a veces que hemos cedido a la tentación de creer que ya es demasiado tarde para volverlo a intentar. Y solo fracasan los que no lo vuelven a intentar. Amén. ¿Qué se creen? ¿Que el fracasado fue Pedro? No, en ninguna manera. Los fracasados fueron los que se quedaron en la barca teniendo las olas, el viento. Pero Pedro desafió incluso a la propia naturaleza y le dijo: si eres tú el Cristo, di que yo vaya hacia ti.
cuando quitó los ojos de Jesús, empezó a hundirse. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando quitamos los ojos de Jesús, nos empezamos a hundir. Pero si le miramos a Él, por muy grande que sea el problema, nuestra fe se acrecentará y seguiremos creyendo al propósito de Dios en nuestra vida. Por eso en esta noche yo les digo que no permitamos que la desmoralización ciegue nuestros ojos y nos acobarde. Qué bien. Que el desánimo no se apodere de nosotros. Esto que estoy predicando me lo estoy predicando a mí mismo. No permitamos que el desánimo nos haga retroceder ni un solo centímetro. Aunque los momentos sean difíciles y críticos, seguimos creyéndole a Él. Libro del Éxodo, capítulo 14 y verso 15. Se ha producido la salida de Egipto. Allí está Moisés, a la cabeza del pueblo. Los ancianos, los jóvenes, los hombres, las mujeres, todas las familias hebreas están saliendo de Egipto. Y cuando comienza el éxodo, todos comienzan a cantar y todos comienzan a tener júbilo. Pero en medio del desierto comienza a darse las circunstancias adversas. Gente que no tiene agua para beber, gente que no tiene pan para comer. ¿Y a quién se dirigen? Al cabecita del grupo, a donde Moisés. Van donde Moisés y le dicen: ¿qué pasa, Moisés? Nos has traído al desierto a morir. Mejor estábamos en Egipto, donde teníamos agua, teníamos comida, teníamos casa, teníamos donde resguardarnos del sol y donde resguardarnos del frío. Pero Moisés, en ese momento donde el pueblo se rebela contra el propio Moisés, ha encontrado un lugar apartado en el desierto, se ha vuelto a la presencia de Dios y le ha dicho: Señor, el pueblo que has dicho tú que salga conmigo de Egipto, no me has mandado tú a sacarlo, se han rebelado contra mí. Pero atención, dice el capítulo 14 y verso 15 del libro del Éxodo, que Jesús, Dios en este caso, no se anda con titubeo, no anda a medias tintas, sino que lanza una palabra a Moisés y le dice: dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que marche. Dios no está fijándose en las circunstancias que está viviendo el pueblo, sino está diciendo que Él ha dado una palabra, y la palabra ha sido: dile a mi pueblo que marche. Aun en medio de las dificultades, aun en medio del dolor, aun en medio de las amarguras, si Dios te llamó a este ejército, porque a pesar de las circunstancias, Dios sigue contando con nosotros. Qué bien. Bueno. Es necesario que los que crean que no es posible se aparten para dejar paso a los que creen que puede ser posible. Amén. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Andamos tan desesperados que vamos buscando a los hombres, no vamos buscando la presencia. Me voy donde este que hace esto, me voy donde el otro que hace lo otro, me voy donde el otro que hace esto. Escuchen, busquen la presencia, que en la presencia está todo lo que... Amén. El pueblo se ha rebelado, recordaba a Egipto. Prefería vivir en cautividad y tener casa, tener cama y tener comida, que vivir en libertad estando en la presencia del Señor. Y manda tu lluvia Gloria a tu de nombre. gloria, abre los cielos, Dios. Y manda tu lluvia de gloria aquí. Bueno. Yo creo fielmente que Dios está en este lugar. Y no sé cómo terminará el culto. No lo sé. Pero escúchenme bien. Llega el tiempo de creer a lo imposible. Está Isaías, capítulo 6. Ay, Padre. Está Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor. Y vi un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y dice: los quizales de la puerta se estremecieron. La casa se llenó de humo. Un ángel a otro se decían: Santo, Santo, Santo Jehová Dios de los ejércitos. Cuando vi esto,
Dije, ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, he contemplado al Rey de Gloria. Dice, entonces, un ángel cogió un carbón encendido del altar y lo pasó por mis labios. Y me dijo, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Impresionante visión. Qué bien. Fue tan real lo que vio Isaías, que cambió todo el concepto del capítulo 5 al capítulo 6. En el capítulo 5, habla Jeremías y empieza a decir, hay de aquel que no digiere su vino y al día siguiente se emborracha. Hay de aquel que a lo malo le dice bueno. Hay de aquel que dice esto de uno. Hay de aquel, hay de aquel, hay de aquel. Nada más se fijaba en los defectos de los demás. Pero cuando ve al Señor dice, ay de mí. Gloria a Dios. Eso nos tiene que pasar mucho a nosotros. Encontrarnos en la presencia para no ver los defectos de las personas que Dios llama y ver si nuestros propios defectos. Porque hay llamamientos que decimos, al José Luis se lo llevo de visita en Israel. Al José Luis. Y nada más que se fijan en el José Luis, sabiendo que ellos no se han arrepentido de su pecado y él es una persona limpia y ellos sin embargo no se han arrepentido. Aleluya. Pero es triste que tenga que morir alguien para ver al Señor. Sí, señor. Oh, aleluya. Wow, triste. Qué bueno. Jeremías tenía que estar lamentándose. Jeremías tenía que estar llorando. Porque Uzías era primo hermano de Isaías. Eran primos. Pero dice, en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Qué bueno. Y esto, aplicado a la vida espiritual, lo hacemos de esta manera. Hay cosas tan familiarizadas con nosotros. Hay cosas tan interiormente arraigadas dentro de nosotros que hasta que no mueran no podamos ver al Señor. Hay gente que dice, Dios no cuenta conmigo, no tengo propósitos, no tengo anhelos, no tengo deseos de servir al Señor, Dios no me ha llamado a nada. Muy fácil y muy sencillo. Hasta que no mueran nuestros viejos rudimentos en nosotros, hasta que no mueran nuestras envidias, nuestros celos, nuestros rencores, no podemos ver al Señor. Pero cuando eso muere en nosotros, nuestros deseos, nuestras pasiones carnales mueren en nosotros, es cuando nosotros vamos a ver al Señor. Y hay algo bastante peculiar. Uzías significa esperanza. Y yo me ponía delante de la presencia del Señor y decía, Dios mío, pero ¿cómo un nombre tan feo? Uzías. Porque no es bonito. Bonito es Israel. Es bonito Israel. Pero Uzías no es bonito. Yo a mi hijo mío no le pongo Uzías. Le pongo un nombre más español, Manolo. Que no tengo nada en contra del nombre, pero un nombre más español, Manolo. Uzías. Padre Dios le llama Uzi. Uzi. Como que no meten a la uña, niño. Uzi. No. Pero ¿cómo un nombre tan feo tiene un significado tan bonito? Esperanza. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué, Señor? Uzías, esperanza, esperanza, Uzías. Dame una aplicación a esto, dame una revelación de esto. Y Dios me dijo, muy fácil, Israel. Uzías significa esperanza. Si lo traducimos como el significado del nombre, tendría que decir Isaías, en el año que murió mi esperanza, vi yo al Señor. Amén. Cuando mueren en nosotros nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra forma de resolver las cosas, nuestros recursos, nuestra esperanza, ahí es el momento donde Dios actúa. ¿Han escuchado la frase que donde acaba la medicina empieza Dios? Ese es el fin de nuestra esperanza. Cuando termina la ciencia, ahí empieza Dios. Eso sería lo mismo. Cuando acaban nuestros recursos, cuando se nos agotan nuestras maneras, es cuando Él se va a mostrar a nosotros. Y hay algo bastante que me llama muchísimo la atención. Dice la Biblia que hay dos ángeles diferentes a todos. Dice la Biblia que tienen 6 alas.
con dos vuelan, con dos cubren su rostro y con dos cubren sus pies. Pero me llama muchísimo la atención que están el uno delante del otro y uno le dice al otro santo y el otro le dice santo. O sea, se están provocando mutuamente. Hay gente que viene a las iglesias a provocar discordia, mientras que los dos ángeles provocan a exaltar la santidad de Dios. ¡Gloria a Dios! Decir, mira esto, mira aquello y mira lo otro. No sé lo que vendrá a provocar el culto, pero si usted se pone de acuerdo con otro en darle la adoración a él, su gloria desciende, su presencia se manifiesta y somos bendecidos en el nombre de Jesús. Por eso, en nosotros tiene que haber la capacidad de que en medio de nuestras circunstancias le sigamos honrando a Él. Amén. Pero es que ¿cómo voy a tener fe? ¿Qué hora es? Ya no me llamo más. Hay momentos y circunstancias en las que decimos, es que yo soy un creyente, yo nada más tengo mi compromiso de mis 4 coros, mi ofrenda, y si me llama el pastor para hacer algo, pero yo me siento y no tengo que tener ni fe, ni nada de nada. Usted, escúcheme, Dios no ha llamado a gente con título. Amén. Dios ha llamado a hombres y mujeres. Amén. Esto lo digo con mucho respeto para los pastores, ¿vale? Yo he sido pastor y seré pastor alguna vez si el responsable quiere. Pero hay pastores que buscan métodos. Pero es que Dios está buscando hombres para darles ideas, Amén. propósitos. Hay mucha diferencia entre un método del hombre y un propósito de Dios. ¡Qué bueno! El método del hombre te hace tener la iglesia llena la semana que tienes de actividad. Venga, el Israel, el José Luis, el Maroto, el de la moto, el otro, el piloto. Y aquí una semana la iglesia llena, pero luego después de esa semana el pastor viene y dice, ¿dónde están las 25 personas que faltan? ¿Dónde están las 20 personas que faltan? ¿Dónde están las 15 que faltan? Esos son métodos, pero Dios no está buscando métodos, Dios está buscando hombres. Lo dije hace un par de semanas, que 400 años estuvo el pueblo de Israel sin escuchar la voz de Dios, pero tanto le llamaba la atención su pueblo, su gente, los que vivían en coordinación al Espíritu, a Dios, los que amaban tanto al Señor de Israel, que Dios tiene que enviar a Juan y decir, y hubo un hombre de Dios el cual se llamaba Juan. No dice ni sus talentos ni sus capacidades, solamente dice que era un hombre de Dios, y lo que necesitamos son hombres y mujeres de Dios. Amén. Muy bueno. Así es. Hay un verso en la palabra, voy a terminar, me quedan 2 frases y termino. Miren, hay un verso en la palabra, que todos lo hemos predicado o lo hemos escuchado, pero miren, hay cierto personaje que va y le dice, Señor, es un joven que se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice, los mandamientos, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice, no puedo servirte, tengo mucho dinero. Viene otro y le dice, Señor, te seguiré donde vayas. Y le dice, venga, vende todo lo que tienes y sígueme. Y vuelve a decirle, es muy fuerte el llamado, es demasiado fuerte. Yo no puedo desprenderme de todo lo que tengo porque es mucho para seguirte a ti que no tienes nada. Pero no se daban cuenta que estaban perdiendo la vida eterna, la salvación de su alma. Pero hay una frase en medio de ese verso que yo quiero rescatar. Dice Jesús, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Saben que tenemos la peor traducción de la Biblia? Si no se lo ha dicho su pastor, se lo digo yo. La Reina Valera del 60 es la peor traducción que existe. Pero es la que tenemos. La que hemos llevado toda la vida. Pero el texto original dice, las aves del cielo no tienen nido, las zorras tienen guarida, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene a quien dejar sus pensamientos. ¡Bueno! No
No tenía sitio donde dormir Jesús. Tenía la casa de Marta y María y de Lázaro en Betania, íntimos amigos. Tenía la casa de Pedro, tenía la casa de cualquiera de los discípulos. Donde iba podía tener casa. Pero que dice, ¿no va a tener sitio donde dormir? Sí tiene sitio donde dormir. Pero la realidad del verso es que dice, no tiene a quien dejarle sus pensamientos. Y es muy triste y muy lamentable que por causa de nuestra poca fe, de nuestro poco ánimo y dejarnos dominar por nuestras circunstancias, es muy triste y lamentable que Jesús no nos dé un pensamiento suyo, una revelación suya, un sentimiento suyo, un propósito suyo. Por lo tanto, llénate de fe, ármate de valor y de la circunstancia. No domines tu lenguaje. Y termino con esto. Ya sí, te lo prometo, ya termino. Ya hasta dentro de próximo sábado. Amén. Ya no vengo un sábado, vengo un miércoles. Ahora dice el pastor, no, los miércoles no hay culto. Sábado. Muchas veces pensamos y decimos que Dios con nosotros está inventando cosas o tratando de hacer cosas. Dios no intenta las cosas. Amén. Él las hace. Así es. Y aunque hoy estés pasando por aunque hoy estemos pasando por la cuerda floja y no haya red abajo por si caemos, al que Dios sostiene se mantiene. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Dios sostiene, se mantiene. Al que Dios sostiene se mantiene. Aleluya. Aunque digo, no seamos un equilibrista especialista en la cuerda floja. Aunque nada nos haga mantener el equilibrio y parece ser que nos vayamos a caer. Aun suspendidos en el aire, su mano nos recoge. Y tengo que decirte desde aquí, no te quejes por lo que no tienes. Usa lo que tienes. Gloria a Dios. Porque Gedeón solamente utilizó una antorcha, una tea y una trompeta, si no me equivoco. Y fue con 300 hombres. Dios hizo pruebas para ver quién valía y quién no valía. Quién podía estar en ese ejército y quién no podía estar. Con 300 derrotó a 3000. Con las manos ocupadas. Por eso, si estás esperando a que Dios se glorifique en cierta manera y no lo ves, Él es sabio, Él es eterno. Aleluya. Y su gracia sobre nosotros será manifestada en el momento en que pasemos. Salud y libertad para todos, que Dios